Ya vamos a empezar la grabación. Y bueno, el tema que se aproxima, que es lo que vamos a ver por lo que estamos haciendo todo esto, es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese es el tema general. Pero les quiero dar un preludio matemático, porque son cosas de estadística y yo creo que pocos de ustedes han llevado estadística. De hecho, hay una estadística mucho más complicada de lo que vamos a ver. Esta es estadística descriptiva y esa es un poco relativamente sencilla. Bueno, puede ser sencilla porque también se puede poner complicada, pero quiero darles unos conceptos para que estén familiarizados y entonces ya lo podemos aplicar a la mecánica cuántica, ya lo podemos ver aquí en el caso de estructura de la materia. Entonces, primero quiero hacer algunas definiciones y quiero introducir un lenguaje matemático. Entonces, lo voy a poner aquí como preludio matemático. ¿Ok? Y vamos a empezar, es principalmente de estadística, lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el promedio. Esto también va a servir para las siguientes clases, ¿eh? No nada más son matemáticas para el día de hoy. Entonces, el promedio se va a escribir con este corchete angular o paréntesis angular. Ajá. Entonces, el promedio, saben ustedes, a lo mejor desde la primaria vieron, que es cuando ponen E1 más E2 más E3 más E4 hasta N, o sea, el número que tengan en total de miembros, y eso lo van a dividir entre el total de miembros que le vamos a poner N, por eso aquí dice N. Entonces esto lo podemos escribir de otra forma, como 1 a la N multiplicado por la sumatoria desde I igual a 1, o sea, la sumatoria empieza en 1 y llega hasta N con E sub I, ¿sí? Entonces, esta es la misma forma de escribir el promedio. Factorizamos 1 entre n y la sumatoria desde I hasta n empezando en 1. Ajá. Hasta ahí espero que no se hayan perdido. O sea, esta sumatoria significa que vamos a, si aquí n valiera 8, entonces van a tener 8 miembros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, hasta 8. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, ahora lo que podemos hacer es factorizar, porque imagínense que queremos sacar el promedio de las calificaciones. 3 personas sacan 10, 3 personas sacan 9 y 3 personas sacan 8. Entonces, si se fijan, hay valores que se repiten. Puede ser, o sea, por ejemplo, que E1 sea igual a E3 y que sea igual a E6 y también otro grupo en donde haya, o sea, otros miembros del mismo grupo que sea E2 igual a E5 y igual a E8. Está muy feo, está muy grande. E8. Entonces lo que podemos hacer es clasificarlos por su frecuencia. Entonces el promedio, es que se dan mal lápices aquí, es igual a la frecuencia de 1 por E1 por N entre N más la frecuencia de 2 por E2 entre N, así hasta la frecuencia de N por N entre N. ¿Sí? Esa sería otra forma de escribirlo. Por supuesto que podemos poner el subíndice de todos, ¿verdad? Y podemos introducir
otro concepto que le llamamos probabilidad. Lo voy a escribir aquí con azul clarito. Ajá. Y la probabilidad va a ser muy importante porque después vamos a ver que lo que nos interesa es la probabilidad de encontrar a los electrones. Ajá. Entonces, vamos a definir la probabilidad para cierto miembro o de que ocurra cierto miembro como la frecuencia, aquí le voy a poner F, no escribí F igual a frecuencia. Sí. Entonces, la frecuencia, esta frecuencia es diferente a nu, por eso estamos utilizando diferente. En las ondas habíamos utilizando nu, ¿verdad? Esta es otra frecuencia. Entonces, la frecuencia con la que aparece cierto valor y con esa sí utilizamos la letra F. Ajá. Entonces, la frecuencia o dividida entre el total, a esto le vamos a llamar la probabilidad. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos el valor EI, que es lo mismo que E3, o perdón, E1 que E3 que E6? ¿Cuál es la probabilidad? Pues lo dividimos, sacamos la frecuencia, lo dividimos entre el número total y eso es la probabilidad. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que alguien saque 10? Por ejemplo, de que alguien saque 8. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien mida 1,80, que alguien mida 1,60? Ah, pues entonces lo que hacemos es obtener la frecuencia, dividirlo entre el número total de miembros y eso nos va a dar la probabilidad. Ajá. Esto es la probabilidad de que aparezca un valor de E, ¿verdad? Sí, exacto. Para cada J, aquí, este J es el subíndice, este J va desde 1, 2, 3, etc. Ajá. Entonces, esa probabilidad para cada miembro te va a decir, ah, mira, es tanto de probabilidad que aparezca tal valor, tanto de probabilidad que aparezca, por ejemplo, alguien que mide 1,30, tanto de probabilidad que aparezca alguien que mide 1,80. Ajá. ¿Sí? Si quisiera, digamos, calcular la probabilidad para E2, sería probabilidad 2 es igual a la frecuencia 2 sobre 2. N es el número total de miembros, no sería 2. O sea, ¿cuántos Ah, ok. miembros tienes? Sería Ahorita 3 vamos a hacer porque tenemos un 3. ejemplo más conciso, pero vamos pensando así. Supongamos que estamos todos en un salón, somos creo que 73 o 74, algo así, ¿no? Que estamos todos en un salón. Ajá. Imaginemos que estemos ahí y queremos ver la probabilidad de que alguien mida 1,50 o 1,53, ¿no? Entonces tenemos que, este N sería el número total de miembros, como somos 73 personas, 74, entonces aquí escribirías 74. Ajá. La frecuencia significaría cuántas veces aparece alguien que tiene 1,53 de altura. Ah, pues hay 5 personas con 1,53, entonces aquí escribiría 5 y esa sería la probabilidad, 5 entre 70 y 73. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Entonces, podemos escribir el promedio que escribimos con este signo como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, o sea, hasta N que es el número total de miembros por la probabilidad con el subíndice J, EJ. O sea que si esta sumatoria, a ver, está muy encimado eso, ya no me gustó, lo voy a mover. Si esa probabilidad la desglosamos como tenemos acá arriba, aquí es J, N, entonces tenemos ese promedio va a tener muchos miembros, ¿verdad? O sea, aquí es la sumatoria, pero al dividir entre n, pues ya nos queda un solo valor como promedio. ¿Sí? O sea, ¿hay probabilidad de tener a alguien de 1,53?
Esta es la probabilidad y lo multiplicamos por valor de 1.53 más la probabilidad de un 1.54 por 1.54 más la probabilidad de obtener a alguien o tener a alguien de 1.55 por el valor de 1.55 y así sucesivamente. Esta es una sumatoria, ¿sí? Luego a veces no están muy familiarizados con sumatorias y van a decir ese signo que es, de hecho es un sigma mayúscula. Ok, entonces mantengan esto en mente, ya que vayamos centrados en mecánica cuántica, vamos a utilizar este concepto de la probabilidad. Pero el día de hoy vamos a adentrar un poquito con Heisenberg. Ajá. ¿Dudas de qué es la probabilidad? No. Ok, No, profe. muy bien. Entonces ahora vamos a ver, ya que tenemos la probabilidad y que tenemos el promedio, ustedes se dan cuenta que hay dos formas de obtener el mismo promedio, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer de que son dos personas y el promedio de edades. Son dos personas, el título se llama varianza. Vamos a cambiar, varianza. Subtítulo más bien, varianza. Ajá. Entonces, imagínense que son dos personas, y las dos personas tienen 10 años. El promedio, vamos a utilizar ya la notación que ya aprendimos, el promedio de edad va a ser igual a 10 años, ¿verdad? Está muy fácil eso de sacar, es 10 más 10 entre 2, eso es 10, ¿sí? Ahora imaginemos que tenemos igual dos personas, pero una tiene 5 años y la otra tiene 15 años. ¿Cuánto es el promedio de esto? También 10. También 10, ¿verdad? 10. Pero algo como que no cuadra, como que nos está faltando información. Saber que el promedio de 10 años, que el promedio es igual 10 años, no nos está dando la información suficiente. Yo no puedo decir y juntar a la gente de un kinder y juntar a la gente de primer año de preparatoria y decir el promedio de estas personas es de 10 años. Ajá. ¿Se dan cuenta que cuando hacemos esto hay un truco? Pues sí, el promedio es 10, pero nadie tiene 10. Si juntamos gente del kinder y gente de primer año de preparatoria o último año de secundaria, nadie de esa gente tiene 10. Y en cambio yo los presento como que tienen el promedio de 10 años. Entonces quiere decir que ahí hay un truco. Abusados con eso, luego los datos en economía, cuando ustedes terminen la carrera se van a dar cuenta que cuando presentan datos en la televisión y que de economía y que fulano dijo y que el promedio y etc. van a dar cuenta que muchas cosas están truculentas porque van a decir, pues sí, el promedio es 10, pero ninguna de esas, ni una sola persona de esas tiene 10 años aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar un concepto que se llama la desviación estándar y la varianza, que vamos a empezar con la varianza. Entonces, la varianza nos va a decir qué tanto se desvía un valor del promedio. Por ejemplo, aquí el promedio es 10 años y los dos miembros tienen 10 años. Aquí parece ser que no se desvía, parece ser que el promedio es perfecto, es muy bueno. No hay varianza. Ajá. En cambio, en este segundo ejemplo, cuando hay uno de 5 y hay uno de 15, el promedio es muy diferente a los valores que están dentro de ese grupo. Ajá. Entonces ahí ocurre que la varianza es muy grande y a su vez la desviación estándar. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona. Que eso siempre es muy importante entenderlo cuando tengan un promedio, una desviación estándar y una varianza. Entonces vamos a definir la varianza
con este símbolo, delta A elevado al cuadrado. Ajá. Donde va a ser el promedio del valor que queremos analizar menos el promedio total elevado al cuadrado, cerramos promedio. Ajá. Esto lo vamos a definir como la varianza. Lo voy a escribir aquí. Varianza. ¿Ok? Y vamos a definir también la desviación. En varianza A, ¿qué es? El valor. O sea, aquí le pueden poner puesto E de edad, pero en general, digamos que ese es el símbolo que se utiliza para la varianza. Se utiliza A. Lo que pasa, no quiero poner E porque esto se aplica a operadores, donde A puede ser un operador, pero ahorita no hemos visto ni siquiera qué es un operador. O sea, no creo que en ninguna de sus clases hayan visto qué significa un operador, y entonces tenemos que entender, ahorita en este preludio matemático también les voy a explicar rápido qué cosa es un operador. Porque lo vamos a utilizar en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, por eso estoy utilizando A, pero A es un valor. La edad, o sea, la desviación estándar de la edad va a ser igual al valor de la edad menos el promedio de la edad y luego lo elevas al cuadrado. Ah, ok. Entonces ¿Sí? es una variable, por así decirlo. Sí, una variable. La variable a estudiar. Ajá. Lo que te digo, te repito, lo que pasa es que aquí lo podemos convertir en operador, por eso estoy utilizando A mayúscula. Ajá, que es una notación estándar para hacer un operador. Pero todavía no ahorita lo vamos a ver. Porque esa desviación estándar. Estándar. No sé si va en español con D al final, creo que sí. Entonces la desviación estándar va a ser simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ambos parámetros, pues, están muy relacionados. Nos van a permitir reconocer cuando un valor está cerca del promedio o cuando en realidad está lejos del promedio. Entonces sería igual a menos promedio de A al cuadrado, cerramos promedio y raíz. Eso lo vamos a llamar la desviación estándar. Profe, una duda. Sí. Entonces, la varianza es qué tanto se desvía del valor promedio y la desviación estándar es esa desviación, o sea, el numerito de lo que se desvía. La varianza y la desviación estándar a final de cuentas te van a dar cuánto se desvía un valor del promedio, pero la diferencia nada más es que uno, digamos que este está al cuadrado y este no está al cuadrado. Ajá. Son valores nada más es que están así relacionados y es prácticamente un concepto muy similar. Es un concepto, a final de cuentas los dos te van a decir qué tanto los valores individuales están alejados del promedio. Ajá. En este caso, el promedio de nuestro grupito de 2 personas fue 10. Pero ya podemos predecir. Bueno, antes de hacer el ejercicio simple, voy a poner otras definiciones. Nosotros podemos desglosar esta desviación estándar, o más bien la varianza, como delta A cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos quedaría el promedio de A cuadrada menos 2 veces A promedio por el promedio de A más el promedio de A al cuadrado. Si fíjense que no es lo mismo que esté aquí adentro, aquí está afuera, porque este promedio, este es el promedio de este cuadrado y este es A cuadrada
y luego le sacamos el promedio. Ajá. Entonces no es exactamente lo mismo. Entonces este A promedio por A promedio, ese es, ¿cuánto es? A promedio cuadrada. Entonces, Ahí nada más desarrolló el binomio de la varianza, ¿verdad? sí, claro, sí. Y le puse los promedios que están acá afuera. Entonces A cuadrada sería igual a A cuadrada promedio menos el cuadrado del promedio. ¿Sí? O sea, aquí es en menos 2 al cuadrado y entonces aquí, ¿cuánto? Aquí está 1, entonces ya queda menos 1, ¿no? Entonces esa es otra forma de definir la varianza. Y entonces la desviación estándar quedamos que es la raíz de todo. Entonces podemos definir como A cuadrada menos el cuadrado del promedio. Y le sacamos raíz. Ajá. Es otra forma muy adecuada de definir. Ajá. Cuando ponemos n menos 1, ajá, es porque la sumatoria empieza de diferente forma. Ajá. Entonces aquí empezamos desde 1 hasta n. Ajá, si ponemos n menos 1, es un valor antes de n. Ajá. La desviación estándar no se divide entre n menos 1. A ver, ¿dónde está la desviación estándar? Aquí. No, la vamos a definir así. Entonces O sea, es ahora vamos. diferente a la que vemos en laboratorio de física. Lo que pasa es que lo que ven en laboratorio de física cuando pones n-1 o n, o lo divides entre n, lo normalizas. Pero esto es para un operador. No, no es incertidumbre, Nancy. Varianza y desviación estándar. ¿O cuál es o ya no te entendí que esa no es incertidumbre? La de la n-1. Incertidumbre. No me acuerdo si lleva incertidumbre. No me acuerdo ahorita la fórmula de n-1. Pero esta es la varianza y esta es la desviación estándar. Ajá. Ok, entonces vamos a vamos a analizar de forma sencilla cuál sería la varianza para este grupito de 2 personas de 10 años. ¿Me podrían decir? ¿Sería 0? ¿Sería 0? Sería 0. Vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a hacer el siguiente. ¿Y cuál sería la varianza para este segundo grupo? ¿Cómo tendríamos que sustituir los datos ahí? 1 por 1. Para el primer miembro de 5 años, aquí le ponemos 5 y luego menos el promedio y luego lo elevamos al cuadrado y etc. A ver, les doy 3 minutos, ¿va? Le voy a pausar la grabación. Es que esta definición también nos serviría después para todo, o sea, sacas la desviación estándar de todos los valores o sacas la varianza de todos los valores y entonces ahí sí lo normalizas con n, pero según yo no es n-1. Dice Nancy que se acuerda que es n-1, no sé, o alguien dijo que era, Joel nos dice que es n-1, según yo lo normalizas nada más entre n. Ajá.
Entonces normalizas y ahora sí tienes la desviación estándar, pero ya de todos los valores. Ajá, de todos los valores en conjunto. Sí, eso lo es en Alejandro. Ajá. Entonces, pero ahorita queremos saber cuánto se desvía cada uno de los valores. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si nada más, bueno, más bien si quisiéramos saber como en conjunto de las dos personas, Sí. tendríamos que adentro del promedio tener el Ah, simbolito de la sumatoria. sí, la sumatoria y hay que normalizarlo entre n. Ah, ok. Gracias. Ajá. Pero ahorita no vamos a, eso ahorita no nos concierne porque vamos a, nosotros en mecánica cuántica vamos a entenderlo para cada electrón, digamos, o para cada partícula, ¿sí? Ahora sí, Disculpe. Azul, ¿hay algo que quieres preguntar? ¿O estabas levantando la mano de que ya terminaste? Ah, no, profe, era de que ya había acabado. Gracias. Ok. Marlene, ¿no? Ah, no, Nada. profesor, también era de que ya Ok. había. Entonces, bueno, Discúlpeme, con ¿podría? esto quiero decirles que hay que poner siempre atención, ¿no? Esto también les sirve para la vida diaria, cuando dicen, pues el promedio de ingresos de un mexicano es de 8,000 de 8,000 pesos mensuales. Ah, sí, pero ¿cuál es la desviación estándar? A lo mejor hay alguien que gana, un grupo de mexicanos que ganan al mes 3 millones de pesos y hay un grupo de mexicanos que gana 500 pesos al mes y entonces el promedio te sale en 8,000 pesos. Sí, pero entonces hay que sacar la desviación estándar. Ajá, y hay que sacar la varianza para saber cuál es realmente o sea, no quiere decir que casi todos ganan 8,000 pesos. Ajá, entonces todo ese tipo de cosas hay que irlos aplicando a la vida diaria. Ok, Disculpe, ¿podría sí, anotar usted bien las sustituciones? Que la verdad no entendí lo que ajá. se hizo. Mira, aquí en la varianza, puedes utilizar cualquiera de las definiciones. Ajá, voy a utilizar yo, por ejemplo, esta de aquí en la desviación estándar. Para el caso de los 5 años. Bueno, vamos a hacer, para el de los 10 años, aquí ya queda claro, ¿no? Uno de los miembros, o sea, tenemos 10 al cuadrado menos el promedio al cuadrado. Bueno, ya el promedio ya sabemos que es 10. 10 al cuadrado y este da igual a 0 para el caso el caso 1, ¿no? Le voy a poner aquí caso 1. Caso 1 y caso 2. Y luego para las dos, uno por uno. Ajá. Para el caso, le voy a poner, bueno, acá le pongo caso 2. Uno de los miembros ujú. Entonces sería, para uno de los miembros, sería 5 al cuadrado, aquí. 5 al cuadrado es 25. Promedio de 25 es 25. Ahorita no necesitamos, no estamos poniendo varios valores. Menos el promedio al cuadrado, que serían 100, ¿no? ¿Sí? Esta es de la desviación estándar. Sí, la Ajá. desviación estándar sí la entendí más o menos. Lo que no entendí fue la varianza. Ah, la varianza, igual. A cuadrada. Aquí, a ver, vamos a poner. Entonces, el a cuadrada, entonces, ¿cuánto sería? Para el valor de 5, pues 25. Menos el promedio son 100. ¿Cuánto da? Habían dicho que otro valor. A mí ahorita habían dicho otro valor que les había dado. 25 habían dicho, ¿no? Me da menos 75. Entonces, menos 75.
25, y yo dije, ah, sí, pero ni como todos dijeron que sí, entonces menos 75, entonces la desviación es mucho más grande, está bien, gracias por preguntar, es mucho más grande, aquí vamos a ponerle, no era 25, es 75. A lo mejor para el otro valor sí da 25, ¿no? Más bien, para el de 15. A ver, vamos a hacerlo. 75 y para el otro serían 15 al cuadrado son 125 menos 100, y ese sí es de 25. Ajá, aquí es menos 75. O sea, para cada valor, la desviación es mucho más grande. Ajá, bueno, aquí el error es que a lo mejor le puse a las dos, pero es para la de 15 sí es 25, para la de 5 es 75. Entonces es muy grande. Entonces, eso nos puede decir, eso nos ayuda, lo vamos a aplicar a la mecánica cuántica para entender en dónde andan las partículas. Bueno, pues resulta que hubo un señor que se llamaba Heisenberg, que no es el de la serie de televisión. Heisenberg. La calle donde vivían se llamaba así Heisenberg. Que hizo algunos análisis a las partículas, que no vamos a hacer todo el desarrollo matemático y todo eso de cómo llegó, pero encontró que este valor, que es la ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Cuando tiene ese delta X, ¿cómo le llamamos? La diferencia. Diferencial. Ah, no, acabamos de verlo aquí, en la estadística. Desviación estándar. No, lo acabamos de ver aquí. Varianza. La desviación estándar, ¿no? De la posición. La desviación estándar de la posición multiplicada por la desviación estándar del momento en esa dirección de la misma posición, o sea, este es X y este es el momento en X, siempre debe de ser mayor o igual a un número entero, a una constante, y esa constante es la constante de Planck racionalizada entre 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Siempre va, este conjunto de estos pares, deben de ser más grande que este número. Y si nos decimos, o si sabemos, que la desviación estándar, vamos a graficar. Disculpe, profesor. Nada más una pregunta. Sí. Es que en el caso 2 me sale una raíz cuadrada de un número negativo, así que me marca error. Pues ¿cuál es la raíz de I? No entiendo su pregunta. Es Perdón, que, bueno, ¿cuál es, a ver, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Y es pues, 10i, ¿no? Es I. O sea, tienes que factorizar. La calculadora no sabe factorizar. La raíz de -1 es igual a i. Ajá. sí. ¿Sí? Ok, entonces, sí. ¿Qué era delta PX? Acuérdate, este signo delta nos dice que, ¿cómo se llama esto? La desviación estándar. ¿Pero de qué valor? Del momento. Y aquí es por eso cuando les digo que necesitábamos utilizar la letra A. Luego, bueno, vamos a ir viendo más adelante sobre los operadores. Pero si graficamos el momento, déjenme ver contra qué. Me gustaría más, por ejemplo, el tiempo, así, ¿no? Y medimos el experimento, puede ser que obtengamos esto, ¿no? Y entonces vamos a obtener una línea recta, así, ¿no? Pues ya obtuvimos una línea recta,
pero con valores dispersos. Ajá. Entonces, para cada punto sabemos que tiene una desviación estándar. Ajá. O tenía un valor de desviación estándar y de varianza. Entonces, cada punto, ¿qué tan alejado del promedio está? Bueno, pues esta relación de Heisenberg lo que nos está diciendo es que esa relación debe de ser grande. Entonces, uno de los dos, o la posición o el momento, es demasiado grande, mucho más grande que la constante de Planck. Otra vez, Joel, con lo mismo. Ya te dije que ese n es para sacar el promedio de todo. Ahorita estamos sacando un valor uno por uno de lo que nos estás diciendo. Nuevamente te repito. Si lo divides entre n, estás sacando la desviación estándar de todo, pero ese tiene una sumatoria. Fíjate que tiene una, entre n y tiene una sumatoria aquí. ¿Sí, Joel? ¿Ahora sí queda claro? Sí, nada más, es que lo había escrito hace ratito, pero ya pasó, ya me lo explicó y ya por eso. Perdón, es que ya no vi. Nada más por si había dudas todavía. Sí, gracias. Estamos sacando de uno por uno, de cada valor, porque nos va a interesar cómo se comporta cada partícula. Y aquí, si se fijan, vamos a ver cómo se comporta cada partícula. Entonces, nuevamente, o el momento, o la posición, o la incertidumbre de la posición, debe de ser muy grande. Entonces, la desviación estándar y a su vez la varianza son muy grandes en uno de estos dos y deben de ser mayor a la constante de Planck. Ajá. Y Heisenberg encontró otras relaciones. No nada más encontró esa relación. Encontró otras dos. Sí, otras dos, en total 3. La desviación estándar del momento angular de un ángulo alfa multiplicada por la desviación estándar de un ángulo debe ser mayor o igual que un medio de la constante de Planck. Y la energía esto todo es para el mundo microscópico, Tiempo. ¿Qué es L y alfa? Momento angular y alfa es un ángulo. Y este es tau, pero representa el tiempo. La letra griega tau representa el tiempo. Un medio de la constante de Planck. ¿Sí? Entonces aquí empezamos a ver algo. O conocemos la posición o conocemos el momento. No hay forma de saber en el mundo microscópico cuál es el momento y la posición al mismo tiempo, porque uno de ellos debe de tener una desviación estándar muy grande para que esta relación se cumpla. La relación que dice que, que debe ser mayor o igual que un medio de la constante de Planck. Uno de los dos debe de ser grande para que esta relación se cumpla. Entonces, si la desviación estándar es pequeña, o sea, quiere decir que está muy pegado al promedio, entonces sabemos exactamente dónde está. Si la desviación estándar es muy grande, muy separada del promedio, no sabemos en dónde está. ¿Queda clara esa idea? O sea, es que podemos saber uno o el otro, no los dos al mismo tiempo. Exacto. Porque esta relación nos dice que la desviación estándar de uno de los dos debe de ser grande para superar este valor de la constante de Planck entre dos, que en sí es un valor chico, pero cuando lo vemos en el mundo microscópico, la desviación estándar puede ser de 2 centímetros y entonces no tiene mucho sentido calcular algo que está ¿dónde está un electrón si se desvía 2 centímetros, verdad? Profe,
¿qué pasaría si las dos fueran demasiado grandes? Pues eso también podría ocurrir, ¿verdad? De todos modos, la relación de Heisenberg no se rompe. Ujú. Mm, Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Bueno, yo lo voy a hacer para que vean cuál es la idea. Y no, mejor lo vamos a hacer como ejercicio en clase. Ajá. ¿Profe, Entonces, puedes subir tantito la pizarra? sí. Listo, gracias. Les doy 5 minutos y ahorita lo empezamos a hacer entre todos. Calcule la desviación. Lo voy a regresar así. De desviación estándar en la posición de una canica de 1 gramo, si la velocidad a la que va la canica o la desviación estándar, más bien la desviación estándar a la que va la canica es 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Entonces, les doy 5 minutos y ahorita lo revisamos. Ahí podemos aplicar lo de Heisenberg. Sí, hay que utilizar la de Heisenberg. Pero, bueno, vamos a llegar a lo de Heisenberg, pero lo que necesitamos saber es la desviación estándar de la posición. Ujú. Entonces, si utilizamos la de Heisenberg, ¿cuál de todas? ¿Cuál de las tres? La de La posición primera, ¿no? Ajá, Ajá. muy bien, Fernanda. Bueno, y los que y el hicieron. momentum lo podemos desglosar, ¿no? Ajá, ¿cómo le hacemos para el momento? Sería multiplicarlo, ¿no? La velocidad por la masa. No sería Ajá, porque el vimos, momento es igual a masa por velocidad. si vieron en su clase de física 1 que momento es igual a masa por velocidad. Ajá. Entonces, pero ahorita tenemos la desviación estándar de la posición, perdón, la desviación estándar de la velocidad en X. Entonces, esta relación debe de tener la misma desviación estándar acá, ¿verdad? A ver, entonces 5 minutos para que lo intenten y ahorita lo continuamos. Voy a parar la grabación. Oh. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya se utiliza la fórmula esta, la primera, ¿Cuál de- primera? la de la desviación estándar de X por desviación de... Acuérdate que estas fórmulas tienen un nombre, los voy a enmarcar. Se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ajá. O conocemos la composición o conocemos el momento. Conocemos el ángulo o conocemos el momento angular. O conocemos la energía o conocemos el tiempo. No podemos conocer los dos. Ajá. La utilizamos y entonces, ¿cómo nos decías, Joel? Que la usemos. ¿Qué nos recomiendas? A ver, pero tú ya participaste, Joel. Ya, dale chance. Acuérdate que quiero también como motivarlos y para que tengan oportunidad
les dije de que subiéramos, que subieran de calificación, en caso de que estén en la orilla. A ver, dejen, agarro aquí. A ver, Manrique, Mauricio, ¿está aquí? Sí, aquí estoy. ¿Qué nos dices? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hice Ajá. fue sustituir la masa convertida a kilogramo. Ajá, la masa es 1 Y- gramo, lo pasamos a kilogramo. Entonces, ¿cuánto es 1 gramo en kilogramo? Ay, Es ¿cuánto uno sería? porque pesa 3 kilogramos. Ajá. Ay, quería regresar, pero ya no se puede. Entonces, la masa de la canica es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Y luego... Y lo multipliqué. Sí, pero acuérdate que hay que sustituir hasta el último, ¿no? Hasta que ya, porque si no, luego se equivoca y meten algo mal en la calculadora y ese error lo arrastran y pues ya sale todo bien diferente. Acuérdate que hay que sustituir hasta el último. ¿Qué hacemos en vez de sustituir? ¿Mauricio? Utilizamos la fórmula del principio de incertidumbre, Sí, la muy bien. de la desviación estándar de la posición. Ajá, muy bien. Y bueno, y lo que hice fue nada más, no sé cómo explicarlo, de pasar la desviación estándar del momento sobre la constante reducida de Planck. Ajá. Entonces, despejas, pero no tenemos en sí el momento, vamos a sustituir esta definición del momento que acabamos de ver, y entonces la desviación estándar de la posición va a ser igual a la constante de Planck racionalizada entre 2 por 1 entre la masa por la desviación estándar de la velocidad. ¿Sí? ¿Así? Sí. ¿Sí? Y ahora sí sustituimos. ¿Se acuerdan que esta es H Planck? Perdón. La constante relacionalizada de Planck es igual a H entre 2pi, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Alguien ya me lo mandó? Paulina me dijo. Y varias personas. Entonces, 5.27 por 10. ¿A la que les dio? Es por 10 a la menos 23. A mí me dio menos 24. A mí también me dio menos 24. A mí menos 23. A ver, hay 23 algo. también. A mí me dio la menos 23. A ver, vamos a ver. Vamos a sustituir todo, uno por uno. A ver. ¿Cuánto vale H entre 2pi? 1.054 por 10 a la menos 34. ¿1 punto qué? 1.054 por Ajá. 10 a la menos 34. ¿Qué unidades? Joules por segundo. Joule segundo. ¿Racionalizada o...? No, ahí todavía no está dividida. Ajá, ok. Está bien. Y luego poner 34, está bien. ¿Cuánto vale la masa? 10 a la menos, ¿qué? Menos 3. La desviación estándar, ¿cuánto vale? Ah, pues es esta, ¿no? ¿Dónde está? 10 a la menos 9. Esa es la menos No. 9. ¿Qué más falta? La desviación estándar. Obviamente aquí sería 4pi, o sea, a ver, lo voy a hacer completo porque a lo mejor se confunden ahí. A ver, entonces sería h entre 4pi, 1,
la masa, la desviación estándar, y ya nada más hay que sustituir. ¿Cómo ven? ¿Ya vieron si algo pusieron diferente? Del puro ¿Por qué exponente. 4pi, disculpe? Si ¿Perdón? no teníamos 2, o sea, ¿cómo el 2 pasó a 4pi? Aquí tenemos un 2 multiplicado por 2pi. Acuérdate que este h barra es igual a h entre 2pi. Ah, sí, pero que no cuando ya sacamos el h ya lo dividimos entre 2pi. Bueno, si pones esta h barra, sí, pero si tienes mira cómo de aquí a acá, fíjate cómo le quité la barra. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿Sí? Entonces, ahora sí ya quedó. ¿Por qué 4pi? sí, ya. ¿Sí? O sí, o no me estás dándolo bien. No, sí, multiplicó el 2pi por 2. Ajá. 2pi por 2 son 4pi. ¿Sí? Ok, es a mí me salió a la menos 23. 5.27 por 10 a la menos 23. Mira eso. Ujú. Ya lo Los que se equivocaron ahí en el exponente, ¿ya vieron qué es lo que falló? Sí, profe, es lo que estaba checando y era porque no convertí bien los metros a centímetros. Ajá, metros a centímetros. Entonces ahí les digo, revisen los videos, ¿no? Revísenlos con calma. Para que disminuyamos ese tipo de errores. Háganse algunos ejercicios, hagan así de los que sugieren ahí, para que no tengan esos errores. Poco a poquito los pueden ir mejorando, no es de que toda la vida van a equivocarse en eso. Vayan poquito a poquito haciéndolos para que no lleguemos al examen y tengan un error de que chin, me sale otra cosa muy diferente y la metodología esté bien, pero se equivoquen en eso. Otra cosa que le quería decir, veo que luego se equivocan en la calculadora. A ver, voy a voy a decirles que sigue con la clase, faltan 8 minutos y ahorita veo ese tipo de cosas que también les quería decir. Bueno, la conclusión aquí es que para una canica, entonces la posición, es la desviación estándar de la posición es bien chiquita. Eso quiere decir que para una canica sí sabemos dónde está. Sabemos la velocidad con bastante certidumbre y la posición con bastante certidumbre. O sea, para el mundo macroscópico no es necesario utilizar las relaciones de Heisenberg, porque el resultado de la relación de Heisenberg nos dice que sí vamos a saber dónde está. Si ustedes corren, vamos a saber en dónde están y a qué velocidad van. Un automóvil, van a saber en qué posición está y cuál es el momento que tiene. Ajá, porque al final cuenta el momento es algo como la velocidad. Eso sí lo podemos determinar en el mundo macroscópico. De tarea, va a quedar hacerlo para el mundo microscópico. Entonces, no es tarea en sí, es actividad en clase. Es para verificar ahorita que están siguiendo la clase y que están haciendo los ejercicios que quedamos. Es un ejercicio exactamente igual al que estamos haciendo, pero con diferentes valores. Ahí se meten al sistema y ahí viene. Es exactamente igual, ya lo hicieron ahorita, lo único que tienen que hacer es sustituir sus valores y ya. Ajá. Esa actividad en clase. Ajá. Entonces, van a determinar ahorita que lo hagan, ahorita les voy a dar esos 5 minutos para que lo metan. Y bueno, cierra hasta la noche, pero háganlo de una vez, que ahorita que estamos en la clase, esa actividad en clase. Se van a dar cuenta que para el mundo microscópico, o quiero que lleguen a esa conclusión, la incertidumbre de la posición es muy grande para el mundo microscópico. Para el mundo macroscópico, cuando analizamos una canica, un carro, una persona, sabemos perfectamente dónde está y cuál es el momento. Pero cuando empezamos a reducir la masa a algo tan pequeño como un electrón,
o como un protón, o como una partícula subatómica, la posición empieza a tener una desviación estándar demasiado grande, que puede estar en metros, en kilómetros, y eso no nos permite saber exactamente en dónde está o cuál es el momento. Ajá. Por último, bueno, eso quiero que lo hagan ahorita ustedes, como actividad en clase, que son con sus mismos valores que ahorita hicieron, nada más le cambian la masa. Y luego, quiero darles a conocer que esto abrió una discusión muy fuerte, estos resultados de Heisenberg, porque algunos científicos de la época decían que esto era intrínseco y de otros decían otras explicaciones. Algunos creían, algunos no creían. Ajá, empezó a discutirse porque si se dan cuenta muchas cosas empezaron a poner medio filosóficas. Y entonces, esta interpretación de que es intrínseca se le llama la interpretación de Copenhague. Copenhague es la capital de Dinamarca, si no estoy mal. Y en estas personas estaban científicos famosos como Bohr, como Born, con N, que después vamos a ver qué fue lo que hizo Born, Heisenberg, que es el que desarrolló esto, Pauli, que Pauli también aportó mucho a la mecánica cuántica, Dirac, encontró de hecho el spin, muchas cosas importantes. Y del otro lado decían que esto no era intrínseco y que no todo debía ser así. Estaba Einstein, estaba de Broglie, estaba Planck, estaba Schrödinger, von Laue, Landé, muchos otros científicos. Entonces, si se dan cuenta, esto dividió, dividió las opiniones. Y a final de cuentas, al siglo en el que vamos y el tiempo que ya pasó, ya pasaron casi 100 años, pues la mecánica cuántica sigue funcionando de esta forma. No podemos encontrar algún error con experimentos en lo que nos dijo Heisenberg. Entonces, sigue siendo válido y no podemos saber la posición y el momento o las otras pares. Voy a pausar aquí la grabación para darles unas recomendaciones.